Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo episodio number 2 de nuestro podcast Be the Light. Bueno, hoy, como en el episodio anterior, hablamos más de nuestro testimonio. Hoy vamos a ir más adentro del testimonio de mi mamá, Dulce. Y sí, bueno, nos vamos a introducir otra vez. Ella es, Yo soy Dulce. y yo soy Cami. Y ella es mi mamá y yo soy su hija. Pero bueno, hoy le vamos a preguntar más preguntas sobre su testimonio a mamá y que le sirva de bendición a alguien. Sí, pero antes de comenzar, Cami, quiero aclarar y hacer el disclaimer que este video es simplemente para compartir, platicar, es una charla entre amigas, madre e hija, y que si a alguien le sirve y le edifica, gracias a Dios, pero esto no representa ninguna iglesia, ningún pastor, ningún movimiento, ningún partido político, ni nada. Así que sean bienvenidos y pues a ver qué preguntitas trae Cami. Y comenzamos. Ok, Pregúntame. pregunta número 1. Ok, so, ¿cuántos años tenías? ¿Cómo era tu vida antes de que supieras que me traías ahí en la pancita? Que te trae en la pancita. Ajá. Bueno, fue por allá del año 2000, finales del 2008, pero en ese año había yo cumplido 19 años, así que pues me considero que estaba bastante joven. Era una niña de casa. Mi papá y mi mamá siempre nos cuidaron mucho a mí y a mis hermanos, así que yo me considero que era una niña de su casa que pues no tenía una gran vida ni alocada ni nada, pero ya tenía novio. Oh my God. Papá. Entonces, Eric, que podemos poner una foto o algo, no sé. Sí. Y éramos novios, ya teníamos un tiempo saliendo, así que, pero todo muy respetuoso, muy normal, éramos niños de casa, él también. Por eso yo digo que éramos niños, porque en este tiempo ya no se considera niños, o no sé, pero en ese tiempo yo veo en retrospectiva y pienso que éramos unos niños. Así que creo que era muy normal, íbamos a la escuela, éramos noviecitos, pero pues sí, una vida muy normal. Ok. Bueno, ok. ¿Cuál fue tu primera reacción, tus primeros como momentos cuando supiste que estabas embarazada? Ay, sentí que la sangre se me fue a los pies, no sé. Fue como, fue muy fuerte porque de verdad no, o sea, yo sé que se pueden burlar de esto, pero de verdad no me lo imaginaba. Y pues fue mucha sorpresa porque mami me llevó a la clínica porque yo tenía algunos síntomas y ella me llevó pues para ver qué me pasaba, si tenía algo o no sé. Entonces la cosa es que me llevó al hospital y me atendió la doctora y ella ya, pues yo creo que escuchando mis síntomas, lo que yo tenía y lo que pasaba, me dijo, vamos a hacerte un ultrasonido y y ya fue que yo estaba muy relajada, acostada, no me imaginaba nada y ya nada más escuché como, sí, es lo que me imaginaba, vas a tener un bebé y yo, o Mm, sea, fue como, no sé, y mi mamá estaba afuera porque había respetado eso como de, no sé, de dejarme ahí adentro con la doctora, mami, te amo. Eh, y la doctora me dio la opción de que, ok, tú le puedes decir a tu mamá o quieres que entre y yo le diga. mm, Y fue así como que mi primer pensamiento fue,
yo le digo, Ujú, pero como que ella me empezó a decir de que, oh, yo creo que tu mamá ya sabe, por eso te trajo, no te preocupes, ujú, ella se ve que va a estar relajada y no lo va a tomar tan mal. Entonces como que eso a mí me engañó o no sé, pero fue como, ok, bueno, sí, tiene razón. ujú, Entonces, pues cuando pasa mi mamá, le dice que estoy embarazada y no, mi mamá fue como, ay, pobrecita, un shock para ella, o ujú, sea, se puso realmente mal. Y yo era como que, esto no era lo que yo me había imaginado que iba a pasar en la consulta, porque yo, o sea, digo, no esperaba que me aplaudiera, pero era como, por lo que me había dicho la doctora, pues era como, no, no va a pasar nada, no va a ujú. ser nada. Y no, sí pasó. Ok, para aclarar, cómo estabas ahí, como con los años que tenías? ¿Estabas en la escuela? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Ahí estaba yo en la preparatoria, me atrasé un poco los años anteriores, así que yo debía haber estado ya casi graduada o graduada, pero estaba terminando mi preparatoria porque me había atrasado. Entonces estaba en la preparatoria estudiando. ¿Y papá? Y papá, deberíamos hacerle una entrevista a él, pero Sí. él estaba, no recuerdo si él ya estaba como dedicándose completamente al fútbol porque él Ujú, estaba como, ese también es otro testimonio, pero sí. él estaba, am, ¿En pues sus entrenamientos? sí, él estaba como 100% metido en el fútbol, viajaba de Guanajuato a León, en México, y él tenía ahí sus entrenamientos y ese era como, creo que recuerdo que era así, sí. Y Mm, él ya regresaba por la tarde con sus papás y ya, pero básicamente su vida era el fútbol. ujú. Bueno, y ya, cuando regresaste del doctor, ¿cómo fueron tus días después de eso? ¿Cómo fue, no sé, cómo se desarrolló, se desempacó, no sé cómo explicarlo todo, con tu familia y la familia de papá y cómo les dijeron? Like, Cuando vamos de regreso a la casa, es lo que yo recuerdo, ¿verdad? Mi mamá puede tener otro recuerdo, pero eso es lo que yo tengo de recuerdo. ujú, Cuando vamos de regreso a la casa, pues mi mamá estaba, pobrecita, estaba hecha un mar de lágrimas y veníamos con mi sobrinito Angelito, que en ese entonces era un bebecito, mi amor, te amo. Y entonces veníamos ya de regreso y ella sí fue como que, yo recuerdo que me dijo, no quiero que le digas, no quiero que vayas a hablar con nadie ujú, hasta que hablemos con tu papá. Entonces llegamos a la casa y recuerdo tan claro que me mandó me mandó a la tienda a comprar una crema porque íbamos a comer tacos dorados. Entonces, Oh my gosh. de verdad tengo como recuerdos muy, muy claros. Entonces me mandó a la tienda y yo en el trayecto a la tienda pues le marqué a tu papá, le marqué. Y, y le dije, ¿sabes qué? Mi mamá me llevó a la clínica y pues estoy embarazada. Y papá fue como, ay, lo amo, ay, perdón, lo amo porque él fue, su corazón es un gran hombre y él me dijo, sus primeras palabras fue, no te preocupes, todo va a estar bien, yo estoy contigo. O Ujú. sea, yo pensaba que iba a decir, ¿cómo? No sé, algo, no sé, no Yeah. sé. No porque fuera él una persona así ni nada, pero It's- a una edad que él tenía, porque él es 9 meses más chico que yo no me esperaba que no me esperaba, no sé, pero me sorprende ahora su reacción tan madura y fue, no te preocupes, estoy contigo, ok, tranquila, bla, bla. Y como que eso me tranquilizó bastante. ujú, Entonces ya regresé a la casa y yo no sé, mi mami, tal vez yo me relajé de más porque recuerdo que pues ya mi mamá se quedó cocinando, no recuerdo. Y yo me subí a mi cuarto y me quedé dormida. O sea, me quedé dormida, de verdad, dormida, dormida, llorando, pero me quedé dormida. Y no desperté ya hasta tarde, hasta tarde. Lo que sí es que cuando
me vio la doctora, tenía yo tú te estabas desprendiendo, así que ese es un milagro porque te estabas desprendiendo del... Algo así lo entendí que dijo la doctora, como que la bolsita no estaba, dice, como si estuviera así pegada a la bolsita y cambie. Y la bebé estaba así como pendiendo así de un hilito. Entonces, de hecho, ella me dijo, en cualquier momento o sea, puedes tener un aborto. No sé si se puede usar esta palabra aquí, pero, perdón. Me dijo así como que, o sea, que se iba a desprender, porque se estaba sosteniendo muy poquitito. Así que me había mandado medicamentos. Entonces, cuando yo me despierto de mi siesta, entró mi mamá y me dice, vamos a ir a comprar tu medicamento, porque la doctora me había mandado medicamento, tu papá ya sabe. Y yo así de chon, 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 chon. Entonces, me dice, pero cuando regresemos, tú vas a hablar con él. Así que yo sentía que me sudaba todo y, ay, Dios mío. Bueno, regresan y ya cuando regresan, bajo, me tomo el medicamento y, me dice, ya, tienes que subir y decirle. Entonces mi papá está en su recámara y entro y él estaba así de que, como que, pues ya sabía. Entonces, papi, te amo. Mi Alfred. Recuerdo que estaba sentado así, viendo la tele y ya me senté ahí y le dije, es que todo lo tengo así como en la mente. Y le dije, ah, es que papi, te quiero decir algo. Sí, dime. Oh my God. Y ya le dije, no recuerdo cómo le dije, la verdad, eso sí no lo recuerdo, pero ya le dije así y solo me dijo, ¿y qué vas a hacer? Y yo así como, no recuerdo, la verdad no recuerdo muy bien qué le contesté, pero solamente me acuerdo que me dijo, vete porque no sé qué va a pasar. Entonces yo me salí y lo entiendo porque, o sea, pues era una noticia muy difícil de digerir para él. Me pongo en su lugar y de verdad se me apachurra mi corazón porque, pues, su única hija, bueno, mujer, la de en medio, em, y pienso que en ese momento él tenía el corazón roto, pero dentro de todo le doy gracias a Dios que no, o sea, él no jamás reaccionó de una manera violenta, ni él ni mi mamá. Enojados y tristes, evidentemente, pero nunca me corrió ni nada. Entonces yo me fui a mi cuarto, eso fue un viernes. El sábado fuimos a casa de, perdón, fuimos a casa de mi abuela, los sábados siempre íbamos y no me hablaban. No me hablaba ninguno de los dos y yo horrible, sentía horrible. No recuerdo si en ese tiempo hablé con tu papá o le dije no te voy a poder hablar, pero era horrible. Sentía como un hueco en el estómago porque no me hablaban y yo no sabía qué iba a pasar. Sabía que te quería tener porque sí me dieron la opción de que podía no interrumpirlo, pero para mí ya fue no. O sea, si ella está ahí, aunque sea un hilito, como dijo la doctora pegada, yo dije, no, o sea, ella se va a quedar ahí. Si ahí está, ahí está. Y tu papá igual, como no, no, no. Entonces, ya recuerdo que regresamos a la casa, me fui a mi recámara y al día siguiente, un domingo, mi mamá siempre iba a comprar almuerzo y nos sentábamos a almorzar y recuerdo bajar, comer y eso me da mucho sentimiento porque, ay no, dije que no iba a llorar, pero recuerdo a mi papá sentado y yo, o sea, me da sentimiento porque me imagino que tenía el corazón roto
Y recuerdo que él me dice, sí, come, mira, aquí hay, siempre compraba mi mamá, compraba tamales, compraba cositas, muchas cosas como para almorzar. Y me dijo, ándale, come, come. Y como que eso me devolvió un poco el alma al cuerpo, porque ver que él estaba preocupado por mí y por ti. Y ya comí un poco y fue otra vez en la noche, pero no recuerdo si fue ese día en la noche o un día antes en la noche, pero ese día en la noche entró a ya me volví a subir, pues yo sentía que no tenía como cara para estar ahí con ellos, ni, no sé, me sentía muy avergonzada. Y recuerdo que me volví a ir a mi cuarto y me encerraba yo ahí, pues no sé, esperando ver qué iba a pasar, porque sabía que venían muchas cosas. Ujú. Am, y recuerdo que ya en la noche ya era tarde y me tocó la puerta y ya pasó y se sentó junto a mí y, y yo no sé si él se acuerda de eso, pero él me dijo como, quiero que sepas que la decisión que tú tomes, yo te voy a apoyar. Aquí está tu papá, aquí está tu mamá, esta es tu casa y lo que tú decidas, eso vamos a apoyar. Wow, eso fue un alivio para mí. Ya los días siguientes fue como, am, recuerdo que pues papá tiene que platicar su parte de cómo fue que le dijo a tus abuelos, pero eh, en ese inter, solo mi papá me dijo, tú piensas las cosas y lo que sea tú se te va a respetar. Ellos me ofrecieron opciones de, puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer esto. Y este, obviamente ya no era yo nada más. Tu papá estaba, su deseo era ser responsable y yo no pensaba dejarlo fuera de la ecuación. Así que, am, no sé, recuerdo que en los días siguientes fue que, no que conocí a tu abuela porque ya la conocía, pero ellos me mandaron llamar. Creo que mi mami no sabe esto, no recuerdo, pero fui a verlos a ellos y igual, unas hermosas, hermosas personas, mi suegra y Weris, tu abuelo. Ya. Besos, Weris. Em, bellos, bellos, bellos. Ellos también me hablaron con tanto amor, con tanta gracia que, no sé, yo me sentí muy amada desde ese momento y yo sentía que te amaban. Y ellos también fue lo que ustedes decidan y te queremos mucho y amamos a ese bebé y porque no sabíamos que eras tú. Entonces, em, amamos a ese bebé y te vamos a apoyar y aquí estamos. Así que por todos lados pues sentí ese amor, gracias a Dios. Y pues ya fue la decisión que tomamos, fue papá y yo que queríamos estar juntos, queríamos tenerte y estar juntos, casarnos. Así que pues todo se empezó a planear demasiado rápido y tus abuelos y tu papá fueron y me pidieron. O sea, pasaron muchas cosas más, ¿verdad? Pero eso es como lo más que quiero ahondar. Aclaro que en esto pues yo no conocíamos todavía del Señor, nada, eh, nadie. Así que, bueno, mi suegra, tu abuela siempre ha tenido como ese deseo de conocer de Dios, siempre ella, su corazón ha, ha tenido ese anhelo por conocer de Dios. Es una mujer muy, muy buena, muy linda. Y este, pasaron muchas cosas, pero fueron, me pidieron y ahí fue que empezamos a planear todo porque yo ya tenía 2 meses
y nos casamos en mayo cuando yo tenía 5 meses y no se me veía nada. Ay. Este, así que sí, así fue, ya nos casamos. Tu papá tenía 18 años. Bueno, al mes siguiente cumplía 19. Pero él tenía 18, yo tenía 19 años. Y nos casamos un 23 de mayo. Pues me Sí. robaste la pregunta. No, ¿qué? ¿Qué era, cómo era tu relación con Cristo en ese momento? O sea, bueno, para ir más a detalle, ¿conocías de Dios? ¿Cómo era tu familia? ¿Era cristiana, católica? ¿Cómo era? ¿Cómo que creciste? No, nosotros siempre corte. Ok. Nosotros, no, siempre crecimos en la religión tradicional, siempre. Pues de hecho nos casamos por la iglesia católica Ujú. y, o sea, todavía no éramos como, honestamente no éramos muy, o sea, era como que a la misa del 15 años, a la misa de la boda. Ujú. No recuerdo yo de vez en cuando, o que la Semana Santa y cosas así, pero yo no recuerdo como que tanto, ay, cada 8 días ir a misa o no. Ese es mi recuerdo, no sé. Pero, mm, pues no, no sé, no era muy. Conocía lo que se conoce en la iglesia tradicional y Ujú. eso es todo. Ok. Ok. Um, ok. ¿Cuándo fue un momento que sentiste mucho temor mientras estabas en el proceso del embarazamiento? ¿Cómo? Hubo un momento que sentiste mucho temor, mucho, no lo sé. Mm, creo que el primero fue cuando la doctora me dijo que te estabas desprendiendo y yo tenía un sangrado que no paraba, así que, mm, este, pero ya después que había pasado todo lo que te platiqué, ese era mucho mi miedo porque yo te hablaba y te decía que te quedaras, que yo te quería, que yo te iba a cuidar. Entonces, eso a mí me causaba mucho miedo y mucha ansiedad, porque no sabía si en algún momento realmente te ibas a desprender o iba a pasar algo más. Entonces, ese fue un momento que tuve me daba mucho miedo. Y recuerdo también que ya que nos casamos, papá se va a acordar de esto, pero, de hecho hace poco lo hablamos porque vimos a una muchacha así, am, no sé, eh, bueno, yo iba a mis citas regulares, Ujú, ¿verdad? Al doctor y todo, pero siempre se me hinchaban tanto mis pies, ujú, pero mucho se me hinchaban mis pies, así que, este, y generalmente andábamos caminando tu papá y yo. No sé si ahí ya teníamos carro, no, pero no, como tampoco las distancias que nos movíamos al trabajo donde estaba papá, porque ya empezó a trabajar, tenía un cibercafé, este, antes de lo del bar, porque bueno, después fue lo del bar, pero nos íbamos caminando para allá y siempre tenía mis pies muy hinchados. Y ujú. ahí eso me causaba mucho miedo, me daba mucho miedo, no sé por qué, pero me generaba mucho miedo. Este, gracias a Dios no me sentía mal de otra cosa, pero mis pies estaban muy hinchados. Ujú. Y la verdad nunca me dijeron nada acerca de eso en el hospital, como que tuviera la presión alta o algo. Nada, siempre fue como, no sé, así estaban mis pies, pero eso me daba mucho miedo, no sé por qué. Ok. Am, bueno, yendo más tu vida con Cristo. Creo que lo dijiste en el episodio anterior, pero ¿cómo fue más que fuiste, no sé, como aceptando a Cristo en tu corazón y cómo consiste de Él?
quién te lo introdujo, o sea, algo así. Ujú. Cuando, cuando ya nos casamos, pasamos como un año y esa sería como otra parte, pero no sé si eso lo platicaría. eh, Como otro tiempo más complicado, Mm, porque pues no es lo mismo ay, nos vamos a casar y vamos a hacer una familia, allá estar ahí. ujú. Así que pasamos tiempos complicados, pero corte. Tuvimos una pausa de hidratación, amigos. Como la copa. Ya que estamos en el momento FIFA. Sí. Bueno, Bueno, movimos poquito la cámara. Yo lo moví solo para que se viera mejor. ok. Me decías que Sí. ¿Tú cómo era? ¿Cómo tu relación con Cristo? ¿Cómo se fue desarrollando? ¿Cómo lo aceptaste? pasó un año después de que aproximadamente, fechas aproximadas, porque no lo tengo registrado, fue hace más de 17 años, así que como yo recuerdo es que había pasado un poco más de un año o un año y había muchos problemas entre papá y yo porque pues es difícil Y si no aparte estaban joven. estábamos muy jóvenes adaptándonos a una vida de casados, de responsabilidades, de pues también de dejar nuestros sueños atrás Ujú. y no sé qué me pasa en mi estómago. Perdón, amigos, si se escucha algo. Am, Así que am, veníamos con muchas situaciones, pero en ese tiempo, tu abuela, ella te digo que siempre tuvo ¿Cuál ese abuela? abuela Eva, la mamá de tu papá. No sé qué me pasa. Ok, la mamá de tu Papá. papá. Entonces ella siempre ha tenido siempre tuvo ese deseo de conocer y no sé cómo ella llegó a la iglesia, no recuerdo. Tal vez un día que venga nos podría contar cómo fue, porque ella nos llevó a todos, o sea, una mujer de oración de verdad. Y eh, como papá se quedaba en el bar atendiendo, el bar estaba cerca del negocio donde estaba tu abuela. Ujú. Entonces, este, ya cuando ellos se iban, tienen una estética y tenían su negocio y cerraban ya en las noches, así que yo me iba con ellos para la casa. Muchas veces, no siempre, pero yo recuerdo eso. A lo que voy es que cuando llegábamos a la casa, como vivíamos cerca, este, ya lo platiqué un poco en el episodio pasado, pero yo recuerdo, y no sé por qué en mi mente yo veía una Biblia grandota, o sea, era como una Biblia grande. A lo mejor no era tan grande, pero yo recuerdo que me preparaba un chocolatito, un tecito, un cafecito, algo me preparaba y se sentaba con todo el amor y toda la paciencia y abría la Biblia. Yo no recuerdo qué me leía, no sé qué me leía, pero me leía. Y me decía, ¿sabes qué? ¿Sabes que la palabra de Dios dice esto y esto y esto? Y me empezaba a hablar. Con el paso del tiempo y del tiempo, como a mí llegó esa convicción. Y cuando ella podía, también le compartía a papá o yo le compartía a papá, o no recuerdo muy bien, pero em, ya ella ya se congregaba en una iglesia y en León y, y nos invitó, como pues vengan, vamos, un domingo salimos a las 8 de la mañana, quien esté listo y quien quiera ir, vamos. Nunca fue forzado, nunca fue, tienen que ir a la iglesia, tienen que Mm. conocer. Todo fue como, sé ahora que era ella confiando plenamente en Dios y en que el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. Así que un domingo, pues, no sé, nos paramos, nos alistamos y
Y recuerdo que, te digo que en ese tiempo pues estábamos como con muchos problemas, muchas situaciones pasando y ya estábamos cansados. Creo que él y yo ya estábamos cansados, ya como, oh, no sabemos si esto va a funcionar y pues tal vez lo mejor sea no, cómo no continuar. Pero recuerdo que llegamos, me acuerdo tanto que llegamos a la iglesia un domingo y nos separaban como en grupos Ujú. para estudiar porque éramos varios. Entonces había como 3 maestros, no recuerdo, pero nos separaban en clases a todos, tanto a los niños como a los adultos, y nos separaban en clases. Y recuerdo que a nosotros nos tocó con el pastor. Y recuerdo mucho que el día que nosotros empezamos a ir, él estaba empezando o siguiendo una serie acerca del perdón. Ujú. Y como que desde ahí ya el Señor empezó a trabajar en mi corazón y en el corazón de papá. Así que, em, no sé, como que el Señor me fue preparando y también a él preparándolo, porque después todavía vinieron más cosas, Mm. pero ya estaba esa semilla sembrada de lo que el pastor nos estaba enseñando. Aunque no lo entendíamos todo, no lo sabíamos todo, pero creo que Dios en ese momento nos alimenta con lo necesario para sobrellevar poco a poco las cosas. No sé cómo explicarlo, pero como que te va dando esa probadita Mm. para que tú la saborees y la vayas entendiendo y después que venga el proceso, Ya sabes. esa palabra te va a ayudar, Ujú. te va a seguir avanzando a más. Así que, este, solo recuerdo que era del perdón y pasaron ya más cosas y ya con tu papá y todo, y yo recordaba siempre esa enseñanza del perdón, siempre, siempre, siempre. Y, y ya fue ahí cuando decidimos como, ok, nos vamos a entregar completamente Cristo. a Cristo, vamos a seguirlo, vamos a agarrarnos de la mano y no importa lo que pasó, no importa lo que estamos pasando, qué tan difícil o qué tan feo haya sido o todo lo que hayamos hecho, nos vamos a agarrar de la mano y Ujú. vamos a poner nuestros ojos y nuestra mirada en Él. Y te llevamos a ti tan chiquito a la iglesia y te encantaba estar en la iglesia y te encantaba cantar. Siempre desde que llegamos a la iglesia, siempre te gustaba tanto la alabanza. Y tú cantabas las canciones como si te las supieras. Y nos gozábamos tanto y como desde ahí el Señor empezó a restaurarnos, pero también a enseñarnos, pero también a moldearnos. Y sí, así fue como básicamente llegamos, ya eventualmente nos bautizamos y empezamos a hacer comunidad con nuestra iglesia, a participar en las actividades y a empaparnos un poco más del Señor y de todo. Pero sí, así fue. Ok. Qué bonita. Bueno, otra pregunta. Cuando, cuando, o sea, estabas, you know, en el camino, primero, right? Como primera vez, no sé. ¿Cuándo fue un momento o en tu embarazo que dijiste, no sé, pues, cuando supiste que por primera vez que Dios te estaba cuidando, que sabías que, wow, esto sí es de Dios, como, no lo sé, cuando primero estabas empezando con tus caminos con Dios, Que yo sabía que me estaba cuidando. que te estaba cuidando Dios, como, esto es de Dios. Pues creo que en esa parte de, pero es que dices cuando estaba embarazada, pues es No, que pues cuando, puede ser cuando, o sea, cuando estabas embarazada o cuando primero estabas, no lo sé, algo que bueno, viste. una de las cosas cuando estaba embarazada, pero no conocía a Dios, pero después lo entendí, Ujú. fue precisamente cuando tú estabas, desprendiéndote,
pero que te quedaste ahí. O sea, eso fue para mí un milagro y ahora yo, y así lo vemos tu papá y yo, como es un milagro que estés aquí, que te hayas quedado, o sea, yo no lo veo más que la mano de Dios obrando y que tiene un propósito para tu vida, porque de verdad estaba mal, o sea, mi situación sí era un poquito delicada y yo recuerdo sentirme muy mal. A veces no lo decía a mi mamá ni a tu abuela, ya cuando me casé, pero yo me sentía de verdad muy mal. Y constantemente sentía contracciones, o sea, muy, muy pronto, me refiero que muy pronto, entonces era como, "Ay, voy a perder mi bebé". Entonces, ahora yo lo veo en retrospectiva todo eso y yo digo, es que o sea, era de Dios, o sea, es un milagro para mí, yo eso lo veo ahí, su cuidado. Em, no sé, ahí es cuando veo ese amor y ese cuidado de Dios y ese propósito que tiene para ti. Bueno, no sé, algo más que quieras decir. No lo sé, algo que, no sé, como algo más quieres decir. Mm, no sé, me gustaría finalizar como con un versículo. Mm, y más como enfocada a las jovencitas o a las mamás de jovencitas que están pasando por esta situación o que tal vez van a pasar y no lo saben, pero Yeah. o no sé si conozcan a alguien que lo esté pasando, pero aunque las circunstancias no hayan sido lo que imaginaban o lo que esperaban, Dios no ha dejado de escribir su historia. Ujú. Dios está ahí y dice la palabra de Dios que en Cristo no hay ninguna condenación y que si nos arrepentimos, porque yo eventualmente cuando conocí del Señor me arrepentí de muchas cosas que no debía haber hecho, pero sabía que también no había esa condenación y que Dios me había perdonado realmente de haberle fallado a mis papás, de haberlos deshonrado a mis suegros. Y lo que les quiero decir es que precisamente ese era el versículo. En Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y que si ustedes han entregado su vida al Señor o en algún momento la entregaron y ahorita están apartados, que sepan que nada de lo que están atravesando define su identidad, ni se van a quedar ahí. En Jesús hay perdón, hay restauración Mm. y siempre hay nuevos comienzos. Así que nunca es tarde para comenzar. Eh, y no sé, eso es lo que yo quería decir, como que en el Señor podemos hallar esa restauración para nuestro corazón y no sé, Yo nada digo que más. es importante decir que para las jovencitas, aunque yo no sea la más mayor de todas, pero hay que tener los tiempos, no hay que apresurar los tiempos de Cristo. Like, solo porque tu amiga está haciendo algo no significa que lo tienes que ir a hacer tú. Yes. Dios tiene planes para ti y no hay que apresurarlos. Porque Dios tiene algo muy, muy, muy grande y muy bueno esperando para ti. Entonces, no es, no shame to you, mami. Pero toman el testimonio de mamá como para, si estás pasando eso, estoy segura que no eres la única y que solo busca a Cristo y te lo prometemos que vas a estar muy, muy bien. Ujú. Sí. Y que en donde las demás personas ven errores, porque estamos hablando de que sí están en esa situación, Ujú.
en Cristo hay una esperanza Ujú. y no está sola, pero del lado de Cami, tomen su consejo. Las Sí, jovencitas que... sí, sí. No te hace más less cool, más cool. No. Vive tu juventud. Nada más vas a ser Yes. joven una vez, pero no significa, ve, go party. No. Ve a hacer cosas bonitas. Ve a correr, ve a jugar voleibol con tus amigas, ve. Pero, pero no hagas cosas tan malas. Like, Decisiones apresuradas. sí. Yes. Y no tengas novio. ¿Para qué un novio ahorita? Necesitas un novio. No. Todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Yes. Solo ve a hacer un sleepover con tus amigas, no sé, unos marshmallows, porque vas a ser joven. Y sí, Y pasa tiempo con tu familia, con tu mamá y con tu con tu mamá, papá. con tus papás. Abrázalos y escucha esos consejos que te dan, porque ahora yo estoy de este lado, pero yo siento que no ha pasado tanto, no sé, yo lo veo como que no ha pasado tanto tiempo de que estuve en este lado de como ahorita Cami. Y no sé, me hubiera encantado pasar más tiempo con mi mamá, con mi papá, abrazarlos más, salir más con ellos y ese tiempo ya no va a volver. Digo, ahora los disfruto y los amo y cuando vienen también mis suegros, también me hubiera encantado que papá pasara tiempo con ellos y los disfrutara mucho más. Ujú. Pero bueno, así pasaron las cosas y Ya. ustedes que pueden, disfruten a sus papás y papás, disfruten a sus hijos, abrácenlos, acompáñenlos y esperamos que esto haya sido de bendición para su vida, que los edifique un poco y pues si no, que al menos se hayan entretenido y Ya. gracias por escucharnos y por estar aquí con nosotros un día más. Ya. Esperamos vernos la próxima. La próxima. Oh my gosh, yes. Ok. Yes. See you, amigos. Dios les bendiga. Bye. Bye.